nombre es Yolanda Jiménez, y a mi equipo le tocó hablar sobre la muñeca y yo le voy a hablar sobre los ligamentos que hay en ella. En la muñeca hay visión anterior y visión posterior. Primero les voy a hablar sobre la visión anterior. En la visión anterior se encuentra el ligamento colateral cubital. Es uno de los muchos que se encuentra, obviamente. Y, el origen es la apófisis estiloides cubital y se entremezcla con la inserción del ligamento triangular a la altura de su vértice. Se divide en unas posterior estilopiramidal y unas anterior estilo pisiforme. El ligamento colateral radial también está constituido por dos haces que se originan en la apófisis estiloides radial, un haz posterior y un haz anterior muy grueso y resistente que se extiende desde el borde anterior de la apófisis estiloides hasta el tubérculo del escafoides. El ligamento de la articulación radiocarpiana está también constituido por dos haces, el radiolunar anterior y el radiopiramidal anterior. Les voy a hablar un poquito de esos dos haces. El haz radiolunar anterior se encuentra oblicuamente por debajo y por dentro del reborde anterior de la glenoide radial al asta anterior del semilunar. De ahí la denominación de frenillo anterior lunar, que también está complementado por dentro por el ligamento cubiertolunar anterior. Sobre el haz radiopiramidal anterior, sus inserciones superiores ocupan la mitad interna del borde anterior de la glenoide y todo el borde anterior de la cavidad sigmoidea del radio, donde se entremezclan con las inserciones radiales del ligamento anterior de la articulación radiobicubital. Este ligamento, de forma triangular, fuerte y resistente, se dirige hacia abajo y hacia adentro para insertarse en la cara anterior del piramidal, por fuera de su carilla articular junto con el pisiforme. También está el ligamento de la articulación mediocarpiana. Es el ligamento radiocapital. Se extiende oblicuamente por debajo y por dentro de la parte externa del reborde anterior de la glenoide hasta la cara anterior del hueso grande. Se incluye en el mismo plano fibroso que los haces radiolunar y radiopiramidal. Es a la vez un ligamento anterior de la articulación radiocarpiana y de la articulación mediocarpiana. El ligamento lunar capital se extiende verticalmente desde el asta anterior del semilunar a la cara anterior del cuello del hueso grande, constituyéndose así con los dos ligamentos precedentes, un auténtico aparato ligaminoso. El ligamento trapezoescafoideo es corto pero ancho y resistente. Une el tubérculo del escafoides con la cara anterior del trapecio, por arriba de su cresta oblicua, completando por dentro por el ligamento escafolrapezoideo. Y el ligamento de la articulación mediocarpiana es ligamento triquetoganchoso o triquetohamatal y es un verdadero ligamento lateral interno de la articulación mediocarpiana. Y ahora les voy a hablar sobre la visión posterior. La visión posterior está el ligamento lateral externo de la articulación radiocarpiana. Posteriormente se cuenta el ligamento lateral interno de la articulación radiocarpiana, cuyas inserciones están imbricadas con el vértice del ligamento triangular. El ligamento radiocarpiano dorsal de la articulación radiocarpiana está constituido por dos haces, oblicuos hacia abajo y hacia adentro. El haz radiolunar dorsal o freno posterior del lunar y el haz radiopiramidal dorsal, cuyas inserciones son más o menos simétricas a las de un homóngulo anterior, incluida su unión con la terminación del ligamento posterior de la articulación radiocubital distal sobre el borde posterior de la cavidad sigmoidea del radio. Las hinchas transversales posteriores del carpo. La cintilla de la primera hilera se extiende transversalmente desde la cara posterior del piramidal hasta la del escafoides, insertándose en el asta posterior del lunar y enviando una expansión al ligamento radiopiramidal posterior. La cintilla de la segunda hilera se extiende oblicuamente por fuera y ligeramente por debajo de la cara posterior del piramidal a la del trapezoide y la del trapecio pasando por detrás del hueso grande. El ligamento triquetoganchoso. Parte posterior se inserta en la cara posterior del piramidal, que de esta forma desempeña para la parte posterior del carpo el papel de sujeción ligamentosa atribuido al cuello del hueso grande en su cara anterior, y el ligamento dorsal escafotrapezoide. La función estabilizadora de los ligamentos, es en dos planos, el frontal y el sagital, que es estabilizar el carpo en esos dos planos. Y ya, en sí es todo. Muchísimas gracias. Del carpo. Pero para esto
Vamos a describir primero cómo está estructurado los huesos. A estos se le llama húmero. Brazo, antebrazo, carpo, metacarpo y falanges. Están en 3 divisiones, a excepción del pulgar, este solo tiene 2. Aquí hay 8 huesecillos en el carpo, que son trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, cuadrado, pisiforme, semilunar y escafoides. Esos son los 8 huesecillos que conforman el carpo. Ahora sí, vamos a hablar de los músculos, pero para esto lo vamos a dividir en una vista anterior y en otra posterior. Iniciaremos con la vista anterior. En la vista anterior vamos a hablar sobre el músculo flexor radial del carpo. Este músculo se origina en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción va a ser en el segundo y tercer metacarpiano. Su acción es flexión y abducción y está inervado por el nervio medio. El siguiente músculo es el músculo palmar largo. Este va a estar originado en la epitróclea. Su inserción va a ser en el segundo metacarpiano. Su acción es la de flexionar la mano hacia el antebrazo y está inervado de igual manera por el nervio medio. El siguiente músculo es el músculo flexor cubital del carpo. Este va a estar en su origen del epicóndilo medial del húmero, pero este se le agrega algo más, que es en el borde postero superior del cúbito. Su inserción va a ser de la base del quinto metacarpiano y aparte con los 2 huesecillos del carpo que ya habíamos mencionado, pero esos van a ser el ganchoso y el pisiforme. Su acción es flexión y aducción y está inervado por el nervio cubital. De la vista posterior, iniciando con el músculo extensor cubital del carpo. Su origen es en el epicóndilo y borde lateral del cúbito. Su inserción es en la base del quinto metacarpiano. Su acción es extiende y aduce y está inervado por el nervio radial. El siguiente músculo es el músculo extensor radial del carpo largo. Su origen es en el borde lateral del húmero y tabique intermuscular lateral. Su inserción es en la base del segundo metacarpiano. Su acción es extender la mano sobre el antebrazo y abducción y está inervado por el nervio radial. Tenemos al músculo extensor radial del carpo corto. Este se origina en la cara anterior del epicóndilo. Su inserción es en la apófisis estiloides de la base del quinto metacarpiano. Su acción es extiende la muñeca y está inervado por el nervio radial. Hola, muy buenas noches. A mi equipo le tocó exponer el tema de la muñeca y a mí hablar sobre los movimientos que ejecuta la muñeca. Empezaré diciendo que hace movimientos en un eje transversal y en un eje anteroposterior. También efectuará movimientos de flexión y extensión en los primeros de los ejes y un movimiento de inclinación radial o cubital en el segundo de los ejes. La suma de los movimientos mencionados realiza una circunducción, que esta pues es la suma de todos los movimientos ya mencionados de la muñeca. También cabe destacar que no es posible la rotación en los movimientos de la muñeca. Mencionaré algunos músculos que efectúan el movimiento de la muñeca, como es el músculo cubital anterior, músculo cubital posterior, músculo flexor del carpo palmar menor y mayor, flexor largo profundo de los dedos, primer radial externo y segundo radial externo. El momento de abducción o inclinación radial no sobrepasa los 15 grados y la aducción o inclinación cubital es de 45 grados. En movimientos de flexoextensión encontramos que la flexión activa es de 85 grados
y la extensión también es de 85 grados, de modo que ninguno de estos dos alcanza los 90 grados. La flexión pasiva, el rango de la flexión pasiva es mayor de 90 grados en pronación, que esto puede llegar hasta 100 grados, y el rango de la extensión en pasiva es mayor de 90 grados, tanto en pronación como en supinación. Buenos días, mi nombre es Daniel Millán, voy en el grupo 2N, este video es de la materia de kinesiología y voy a hablar acerca del complejo articular de la muñeca. En la muñeca vamos a encontrar dos articulaciones, que es la articulación radiocarpiana, que se encuentra entre la porción inferior del radio y los huesos de la hilera superior del carpo. Y otra articulación que vamos a encontrar ahí es la mediocarpiana, que está entre la hilera superior y la hilera inferior del carpo. Ahora voy a hablar acerca de la articulación radiocarpiana. Es una articulación de tipo condilia, considerada como un bloque que presenta dos curvas convexas. Una curva anteroposterior cuyo eje es transversal. Esta curva pertenece a los movimientos de flexo-extensión. Y tiene otra curva que es transversal de mayor radio y cuyo eje es el anteroposterior. Y esta curva nos va a permitir los movimientos de abducción y aducción. Las superficies articulares que encontramos en esta articulación son el cóndilo carpiano y el glenoide anterobraquial. El cóndilo carpiano. ¿Qué es el cóndilo carpiano? Está formado por la yuxtaposición de la cara superior de los huesos de la hilera superior, que son el escafoides y el semilunar. Ahora voy a hablar sobre la articulación mediocarpiana. La articulación mediocarpiana está situada entre las dos hileras del hueso del carpo y comprende de lo siguiente. En la superficie superior está constituida por el escafoides con dos carillas inferiores ligeramente convexas, una para el trapecio y por dentro para el trapezoide. Ahora, la carilla interna de concavidad acentuada por el hueso grande, la carilla anterior del semilunar cóncava hacia abajo y se articula con la cabeza del hueso grande, y la carilla inferior del piramidal cóncava hacia abajo y hacia afuera, que se articula con la cara superior del hueso ganchoso. Ahora voy a hablar sobre la superficie interior. Está constituida por la carilla superior del trapecio y del trapezoide, la cabeza del hueso grande que se articula con el escafoides y el semilunar, la cara superior del hueso ganchoso cuya mayor parte se articula con el piramidal, y esta está constituida por dos partes, la parte externa, formada por carillas planas, que esta es una articulación tipo artrodia, y la parte interna, que está constituida por la superficie convexa en todos los sentidos de la cabeza del hueso grande y del hueso ganchoso, que se encaja en la superficie cóncava de los tres huesos de la hilera superior. Este tipo de articulación es un tipo de articulación condilia. Esto fue todo acerca de las articulaciones de la muñeca. Muchas gracias.